Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En el episodio de hoy, Isabel Coixet recuerda que le regalaron una cámara de 8 milímetros por su comunión, las salidas de su padre a reuniones clandestinas y el placer de las aceitunas mojadas en Coca-Cola. Cuando el monstruo abra la boca... No. Mira, hijito. Pero bueno, Isabel, ¿qué pasa? Pinocho, se lo ha comido la ballena. Baja la voz. Se ha muerto. Anda, levanta, que te voy a llevar con tu abuela. Pero yo quiero ver a Pinocho. Ya lo verás otro día, cuando estés más tranquila. Vamos. Sí, para comer juntos otra vez. ¡Mucho fuego! ¡Y mucho humo! ¿Humo? Oh, sí. Pescado ahumado. ¡Pronto, leña! ¡Pinocho! ¡La silla no! Pinocho, creo que fue la primera vez que me llevaron y me tuvieron que sacar del cine porque empecé a llorar, porque yo me lo creía todo, ¿no? Yo lo de la pantalla pensaba, estaba convencida de que todo lo de la pantalla era real. Y yo creo que hasta los 5 o 6 años me lo creía. También lo de la televisión, ¿no? Yo pensaba, pero si es que los de la familia Addams son súper simpáticos, los Monsters, ¿por qué no vienen a casa? Pero luego ya vi que no. Esa niña que lloraba con Pinocho es Isabel Coixet, directora de cine, con una trayectoria internacional que recorre una colección de películas marcadas por su sensibilidad y su manera de mostrar las emociones más íntimas. Isabel Coixet tiene 8 premios Goya, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el Premio Nacional de Cinematografía, entre otros reconocimientos. Se crió en una familia humilde, con un padre militante de la lucha antifranquista y una abuela taquillera de cine a la que explicaba las películas. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Isabel Coixet nació en Barcelona el 9 de abril de 1960. Nació en la misma calle donde estaba la casa de sus padres, en el barrio de Gracia. Allí pasó su infancia y en ese mismo barrio, muy cerca, es donde vive ahora. Pues es curioso, ¿no? Porque además esta mañana he pasado por allí, ¿no? Que es la Clínica de la Alianza, que está en la calle Padre Claret. Y claro, yo con mis padres hasta los 6 años vivimos en Padre Claret. Entonces mi padre y mi madre, cuando mi madre se puso de parto, pues se fueron andando a la clínica, que estaban a 3 calles de donde, en la misma calle, pero a 3 manzanas de donde vivíamos. Porque de alguna manera tiene un espejo en la casa donde yo vivo, desde hace muchos años. Esa casa es justamente enfrente del lugar donde mis padres, hoy es un gimnasio, pero es el lugar donde mis padres tuvieron su banquete de bodas. Desde mi balcón está a la misma altura donde ellos tuvieron su banquete de bodas. Y yo siempre tengo esta fantasía, porque yo nací 9 meses después de la boda de mis padres. Tengo la fantasía de que igual fui concebida allí o algo. La madre de Isabel es de Salamanca y muy joven se fue a Barcelona a trabajar. Enseguida conoció allí al que sería el padre de Isabel. Le vio entrar a un baile con un traje de rayas y se enamoró. Barcelona, sí. Mi madre llegó de Salamanca a Barcelona para trabajar. Y a la primera vez que fue a un baile con su hermana y el novio de su hermana, pues vio a mi padre y dijo, este es para mí. Sí, estas cosas que ya no ocurren, ¿no? La Navidad de 1962 fue la más blanca de la historia de Barcelona. Durante el 25 de diciembre nevó todo el día y siguió durante 3 días más. En algunas zonas alcanzó los 80 centímetros de grosor. Dejó muertos, heridos y a mucha gente incomunicada. Isabel tenía 2 años y recuerda muy bien aquella nevada. Los esquiadores bajaban deslizándose por el Paseo de Gracia, muy cerca de su casa. Yo tengo la imagen de mi padre con un abrigo gris cruzando. O sea, nosotros, mi madre y yo desde el balcón, mi padre cruzando la calle Padre Claret, yendo al horno a llevar la bandeja de canalones para que se gratinaran al horno, ¿no? Y yo tengo esta imagen de mi padre cruzando la calle y del olor, ¿no? O sea, el olor de la nieve me parece un olor muy peculiar, ¿no? Y sí que cada vez que veo nieve pienso en ese momento.
La madre de Isabel se llama Victoria Castillo. Tenía 10 hermanos, de los que sobrevivieron 8 y emigró para prosperar. Llegó a Barcelona y siempre tuvo una voluntad enorme por integrarse. Aprendió catalán y se sintió pronto catalana. Hasta los 6 años en la casa de Isabel vivían ella, sus padres, su abuela paterna y al otro lado de la casa la hermana de su padre, su marido y sus 2 hijos. Todos eran catalanes, menos su madre. Mi madre era una mujer muy elegante, muy seria, con mucho genio, muy potente, muy lista, ¿no? O sea, yo creo que le tocó pues también eso, de repente pues se casa y entra en una casa donde hay toda una cosa montada, ¿no? Una madre muy apegada a su hijo, para lo cual pues esta mujer de repente, ¿esto qué es, no? Que me ha robado a mi hijo. Con unos cuñados allí que de repente piensan, bueno, otra persona aquí en la casa, ¿no? Mis padres estaban muy, muy enamorados. O sea, yo creo que no hubo día en la historia que la historia de su matrimonio, que estuvieron 50 años casados, que mi padre no le dijera cuánto quería a mi madre, lo guapa que era, lo bien que lo hacía todo. Y claro, eso también te quedan unas expectativas, pues que luego la vida sale y no son así. Estaban muy unidos en todos. Mi padre era muy posesivo también, muy celoso. Mi madre es muy guapa. O sea, que no hubiera miradas en un bar o en un restaurante, porque sin llegar a tal, pero siempre era como, bueno, o sea, había una mezcla de orgullo, de la están mirando y de a ver, ¿qué es esto? El padre de Isabel se llamaba Joan Coixet. Se quedó huérfano de padre con 13 años. Dejó el colegio y entró en FEXA, Fábrica Española de Confecciones S.A., la empresa donde había trabajado su padre. Era un tipo muy divertido, con mucho sentido del humor, muy trágico, muy sentimental, lloraba por cualquier cosa. Tenía muchas aspiraciones, tenía muchas ínfulas, ¿no? De hecho hay un personaje literario que es el de la muerte de un viajante, o sea, el Billy Lomax de Arthur Miller. Yo cuando leí esa obra pensé, este es mi padre, ¿no? Siempre tener como sueños, pero que es muy consciente de que son sueños, ¿no? Que nunca realmente va a dar un paso para conseguirlos, ¿no? Porque nació con un sentimiento de que todas las cosas que le fascinaban no eran para él, ¿no? El padre de Isabel hacía jornadas larguísimas de trabajo, muchas horas extra. Solo libraba los domingos. Sí, mi padre tenía esta cosa de cuantas más horas extras mejor. También es verdad que, claro, es que entró muy joven, ¿no? Y estuvo 40 años en la misma empresa. No sé, yo siempre entendí mucho a mi padre. Yo entendí que él viene de un lugar muy, muy oscuro, donde esa cosa de tener un sueldo y creerse un poco parte de la empresa, ¿no? Y la fidelidad está a la empresa y mi padre creía, ¿no? Que hacía, bueno, no sé, que lo que había que hacer era estar ahí pues eso, sin cambiar de trabajo, sin pensar que se puede hacer algo mejor, porque venía de una precariedad brutal, no, venía de la miseria. A mí siempre me decía esto del cine está muy bien, pero un trabajo fijo, ¿no? Y yo me negaba. Siempre sufrió mucho porque yo no tenía un trabajo fijo. No, y mi padre hablaba de la guerra civil, pero hablaba siempre en términos de hambre, de miseria y de necesidad, ¿no? Hablaba de que él y mi abuela una vez estuvieron viendo una persona en el Paseo de San Juan que estaba comiéndose una naranja, ¿no? Y le miraban. Y entonces el hombre dejó la naranja en el banco y mi abuela y mi padre se lanzaron a por la piel a comérsela. Y esto es una cosa que bueno, yo creo que a todos los niños, a todos los que nacimos en ese momento, de familias evidentemente pues modestas,
pobres, pues nos quedó esa cosa, ¿no? De hambre. Yo siempre recuerdo cuando Anthony Hopkins le dice a Jodie Foster en El silencio de los corderos, solo una generación le separa del hambre, yo en ese momento pensé, está hablando de mí. El Correo Español El Pueblo Vasco de hoy afirma... ¿Te marchas ya? Sí, tengo que estar allí dentro de media hora. Ay, no encuentro el cubo. Estaba en la cocina. Pues no lo veo. Espera, voy a mirar. Hola, papá. ¿Qué haces levantada, Isabel? Venga, vamos a la cama, que mañana hay colegio. ¿A dónde vas? A una reunión secreta. No se puede contar. No se lo digas a nadie. Aquí tienes el cubo. ¿Dónde estaba? En la cocina, donde te había dicho, debajo del fregadero. Pues antes no estaba. ¿Cómo no va a estar si lo dejé ahí por la mañana? Anda, tira, que vas a llegar tarde. Y tú, Isabel, a la cama, pero ya. ¿Para qué llevas el cubo, papá? Ahora te lo cuento yo. Deja a tu padre que se tiene que ir. Ten mucho cuidado. Sí, mujer. No te preocupes. El padre de Isabel Coixet fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras de Sant Adrià de Besòs, una ciudad del área urbana de Barcelona, a la que se mudó la familia cuando Isabel tenía 7 años. Su padre hablaba en casa de la represión en la que se vivía entonces. Isabel era muy consciente de vivir en una dictadura. Pues eso, yo tendría 7, 8, 9 años, ¿no? Y mi padre, pues había noches que yo veía que salía con un cubo y ¿sabes? Todo el cubo. Hasta que un día mi madre me dijo, no, es que tu padre lleva un cubo, por si lo detienen, pues que pueda decir que es que ha salido a buscar tierra para los tiestos. Además, mi padre era un tipo con unas ideas muy claras, con una postura política muy clara. Él era primero comunista, luego fue socialista, pero en mi casa, o sea, nosotros vivíamos, yo desde pequeña, esa cosa de estamos viviendo en un país, en una situación, en una dictadura, lo tuve clarísimo. Y yo recuerdo los primeros viajes al extranjero que hacíamos, bueno, con mis padres en el coche, pues por Francia. Yo recuerdo siempre que tenía como mucha vergüenza, ¿no? Porque yo era muy consciente de que ellos tenían una democracia y una república y nosotros éramos una dictadura, ¿no? Y para mí eso era como una mancha, como una vergüenza, ¿no? Había cosas que no se podían contar en casa. A principios de los 70 se convocaron una serie de encierros en las fábricas y la policía mató a 2 de los compañeros de trabajo del padre. Su madre tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo sentía que eso era lo que había que hacer. Ella iba a las manifestaciones con su marido. Estamos hablando de los 70, sobre todo en el sindicato al que pertenecía mi padre, que era además el sindicato de las eléctricas, o sea, de las compañías eléctricas. Había siempre movidas, había encierros, había huelgas, pasaban muchas cosas, ¿no? Y cada vez que pasaba algo así más gordo, que pasaba muchas veces, pues venga a romper todos los papeles que había en casa, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Marcelino Camacho era un ferroviario afiliado al Partido Comunista que luchó en la Guerra Civil. Fue detenido, escapó de un campo de concentración y finalmente fue a la cárcel en Orán, Argelia. Los exiliados republicanos en ese país consiguieron su indulto y regresó a España para trabajar como obrero metalúrgico en Perkins Hispania. Fue elegido representante de los trabajadores de su empresa y fue uno de los impulsores de Comisiones Obreras, sindicato de inspiración comunista infiltrado en los sindicatos verticales del régimen franquista. Por sus actividades sindicales y políticas fue encarcelado en 1967 y pasó 9 años en la cárcel de Carabanchel. Salió indultado tras el famoso Proceso 1001, en el que la dictadura juzgó a los principales dirigentes de Comisiones Obreras a finales de 1973. A la salida de la prisión anunció: «Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar». Fue diputado por el Partido Comunista entre 1977 y 1981.
Uno de los libros que se quemaban en casa de Isabel Coixet era Charlas en la prisión, de Marcelino Camacho. El libro recoge las charlas en las que Camacho exponía a presos políticos de distintas tendencias su visión del movimiento obrero. Mi padre siempre se lo tenía como muchos ejemplares y entonces siempre andaba o lo regalaba y tal. Y entonces pues esto de acuerdo, que yo decía, pero otra vez estamos rompiendo el libro. Sí, la historia de España de Pierre Vilar, que también mi padre, pues cuando hacían estas salidas que iban a París, alguna reunión o alguna historia, pues se traía la historia de España de Pierre Vilar y venga, que yo pensaba, no creo que, bueno, no pensara, lo pienso, ¿no? Que no era especialmente un libro peligroso, ¿no? O no sé, no era un manual del perfecto terrorista o algo así, ¿no? Era una historia de España, creo, bastante bien contada, incluso ahora. Los padres de Isabel Coixet eran cinéfilos de programa doble. Intentaban ir casi todos los días al cine del barrio con el bocadillo. Isabel rezaba para que el bocadillo no fuera de sardinas, porque olía mucho y le daba vergüenza. En su casa hablaban de Roberto Taylor, Antonio Quinn o Isabel Taylor. Isabel creía que sus padres les conocían. O sea, en casa se iba 2 y 3 veces a la semana al cine. Es verdad que cuando vivíamos en Gracia, que mi abuela todavía trabajaba, ella había sido taquillera del Cine Texas, que es un cine Texas que está cerrado hoy. Íbamos muchísimo y me encantaba ir. El Cine Texas se abrió en 1947. Era un cine de barrio que desde el 95 funcionó como una franquicia de una cadena de cines. Pero el cineasta Ventura Pons lo reabrió en 2014, con el nombre original, 4 salas y películas que llevaban una semana de estreno. Las sesiones costaban solo 3 euros y en 2016 Europa Cinemas, una red mundial de más de 1000 cines que promueve películas europeas, consideró al Texas como la sala número 1 del Estado español. El cine cerró definitivamente con la pandemia. El Texas estaba a 20 pasos de la casa de Isabel Coixet. En él trabajaba su abuela Trini como taquillera y gracias a ella tenían muchas entradas gratis. Isabel iba sola cuando sus padres marchaban a trabajar y la dejaban allí. Un cine de barrio, de programa doble, de eso que la gente iba con el bocadillo y veías películas y veías, pues eso, de repente programas dobles, pues un western y una romántica, o una de aventuras y una de, pues yo qué sé, Taras Bulba, ¿no? Una histórica, había muchas históricas, y pues de repente pues un thriller americano extraño, todas dobladas, evidentemente. Isabel. ¿Sí? ¿Te gustaría venir conmigo a la cabina? ¿Y eso qué es? Es donde se proyectan las películas. ¿Ves la luz que sale por ahí? Sí. Pues ahí está la cabina. ¿Quieres venir? Sí, vamos. Ven conmigo. ¿Podrás seguir? Y la acomodadora era una mujer que vino y me dijo, no, porque había poca gente, ¿no? No, ¿quieres ver la cabina? ¿No? Y yo digo, vale. Y me llevaron a la cabina y de repente el señor de la cabina, pues claro, el proyeccionista me enseñó y me explicaba, ¿no? Porque había mucho polvo, ¿no? Y entonces la luz y las bobinas que se movían y me dijo, y me enseñó un trozo de celuloide, me dijo, esto cuando se proyecta aquí es lo que tú ves allí, ¿no? Y yo veía lo que se proyectaba y luego lo puso en marcha y veía cómo el celuloide entraba y de repente pasando por la luz del proyector era aquello, ¿no? Y me pareció algo, no sé, me pareció como, no sé, más que mágico, ¿no? Más, no sé, como completamente mítico. Y me entró esta cosa como de repente entender de una manera un poco a mi manera que las películas eran
cosas que se hacían y se imprimían en aquello y luego pasaban y existían, ¿no? Y esto me fascinó mucho. Ese fue uno de los detonantes para que Isabel quisiera no ser proyeccionista, ni acomodadora, ni actriz, sino dedicarse a hacer películas. Pues yo creo que fue una combinación de cosas, ¿no? Primero de darme cuenta de la capacidad de la fuerza que tenían unas imágenes que teóricamente no existían, ¿no? Y yo pensaba, pero si esto si yo me siento tan tocada por esto y tan emocionada y no existe, pues entonces hacer esto es estupendo, ¿no? Porque es hacer como si es la vida, pero no lo es, ¿no? Bueno, eso unido a algunas películas que veía que me gustaban mucho, pues no sé. Me preguntaban qué querías hacer y yo decía que quería hacer cine. Isabel salió muy contenta de ver la película Taras Bulba, porque no le gustaba que las películas acabaran bien, y en esta el protagonista, interpretado por Jules Briner, moría. No me gustaba nada que acabaran bien. Si acababan mal, pensaba, bueno, salías a la calle y pensabas, lo que hay fuera es mejor, pero si acababan bien, claro, esta cosa de que todo era maravilloso y han vencido todas las dificultades y tal, y yo decía, pero no. Y cuando salimos a la calle, pues claro, pues la vida no es así, ¿no? Y esto era siempre, incluso ahora, yo casi prefiero que las películas acaben mal. Taras Bulba me impresionó mucho, porque fue la primera vez también que di cuenta que un actor podía hacer diferentes cosas. Porque Taras Bulba era Jules Briner, pero El Rey y yo, que era un musical, también era el Jules Briner. Entonces a mi madre le gustaba mucho Jules Briner. Entonces, darme cuenta de que podía hacer de Taras Bulba y de luego del Rey de Siam, esto me trastocó mucho, ¿no? Me di cuenta, pues entonces hay actores que hacen cosas. ¡Archer! ¡Querida! ¡Qué encantadora sorpresa! Ven, deja que te tape los ojos. No digas nada. ¿Qué te propones? No digas nada. Isadora Duncan fue una bailarina estadounidense considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Su madre, divorciada, hablaba a sus hijos de teatro, poesía y mitología. Era una pianista poco convencional que alentó las vocaciones artísticas de sus hijos y fundó una academia de danza en la que Isadora y sus hermanos ayudaban. Isadora estudió danza en Chicago y después teatro en Nueva York. Sentía que su arte no era valorado en Estados Unidos y convenció al clan Duncan para partir hacia Londres. Danzó ante la nobleza inglesa y los artistas parisinos. En Berlín se unió a la compañía de la bailarina Loie Fuller y en Budapest consiguió el primer contrato para bailar sola en un gran escenario y tuvo un éxito rotundo. Rechazaba el ballet académico y se dedicó a crear un arte propio, poético y personal, inspirado en la antigua Grecia. A principios del siglo XX, Isadora defendía la liberación de las mujeres. Bailaba con túnicas sueltas, inspiradas en la antigua Grecia, que representaban la libertad frente a la opresión de los corsés que decretaba la moda. Y bailaba descalza, sin las zapatillas que aprisionaban los pies de las bailarinas. Defendía el derecho de las mujeres al propio placer, estaba en contra del matrimonio, nunca se casó y tuvo muchos amantes, hombres y mujeres. Eligió ser madre soltera de 2 hijos. Los niños murieron ahogados cuando el coche en el que iban cayó al río Sena en París. Isadora cayó en una profunda depresión. Tuvo después un tercer hijo, que murió a las horas de nacer. Se instaló en la Unión Soviética invitada por Lenin y su regreso a Estados Unidos fue escandaloso. Con 44 años y acompañada de su pareja, un poeta ruso, Isadora se metió en una intensa vida nocturna bañada en alcohol de contrabando. Pocos años después de su separación, viajó a Niza con un amante que la sacó una noche conduciendo un Bugatti descapotable. Su largo fular se enredó en una de las ruedas del automóvil e Isadora murió estrangulada por la seda. Tenía 50 años. Isabel Coixet recuerda muy bien el día que vio la película Isadora, protagonizada por Vanessa Redgrave. Y luego, yo creo que Isadora de Vanessa Redgrave la recuerdo como un sueño, ¿no? Recuerdo haberla visto en el Texas como una ensoñación, ¿no? Como
no sé, como una película que empezaba, que era Isadora quemando la licencia de matrimonio de sus padres. Y yo lo que puedo decir, yo lo que sé es que yo desde ese momento que vi eso, pensé, yo es que no me quiero casar. Isabel, tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Toma, ábrelo. Pesa un poco. ¿Qué es? Ah, mira, a ver. ¡Una cámara! ¿Te gusta? Sí, mucho. Muchas gracias. Está muy poco usada. El anterior dueño no se hizo con ella y la tenía cogiendo polvo en un armario. Ya se ve, está como nueva. Y aquí tienes la película por si quieres empezar a grabar. Ay, sí. Voy a pensar que puedo grabar. Muchas gracias. De nada, hija, disfrútalo. Isabel Coixet comenzó a hacer películas caseras cuando le regalaron una cámara de 8 milímetros por su primera comunión. Es verdad, me regalaron una cámara de Super 8, de segunda mano, y empecé a hacer cosas. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que era la época que tenías que tener mucha paciencia, ¿no? Porque claro, tenías que enviar la bobina hasta que volvía revelada, luego montarla como pues eso, una mini moviola, rascando... Y era caro, claro, los cartuchos eran caros, el revelado era caro. Pero bueno, algunas cosas hice así. Recuerdo sobre todo una porque, bueno, no era una película, era que mis padres, como yo ya empecé, yo debería tener 11 años, y yo había leído no sé dónde que había un pueblo que se llamaba Calanda, que hacía una fiesta de los tambores, y que había un director que se llamaba Luis Buñuel, que había nacido allí. Y entonces una Semana Santa nos fuimos a Calanda. Cada Viernes Santo, a las 12 del mediodía, cientos de personas se reúnen en torno a la Plaza Mayor de Calanda, en Aragón, esperando el momento exacto en el que el reloj dé la última campanada para empezar a golpear bombos, tambores y timbales. La tamborrada dura hasta las 2 de la tarde del día siguiente sin ningún momento de silencio. Al acabar, las manos de muchos participantes están magulladas con heridas y sangre. Cada año, un personaje conocido da el primer mazazo al bombo situado frente a la casa del cineasta español Luis Buñuel, que nació en Calanda. El cineasta, incluso tras su traslado a París, volvía a su pueblo durante la Semana Santa para romper la hora con sus familiares y amigos. Buñuel ha integrado los tambores en sus películas. Cuando los personajes se ven en un tipo de dilema moral, suena el redoble. Se puede observar en películas como La Edad de Oro, Nazarín o Simón del Desierto. Y yo rodé los tambores de Calanda en su esplendor cuando tocaban. Ahora ya, bueno, también tocan hasta sangrarse las manos, pero allí era en aquel momento, vamos, yo creo que ya empezaban con las manos sangrantes. Y luego es gracioso porque luego años después me pidieron que fuera, como que diera el tamborrazo de salida de la Semana Santa de Calanda, y que esto también lo había hecho Buñuel. Un domingo el padre de Isabel les llevó a ver un rodaje a ella y a su hermano, 5 años menor. Había unos focos y unas cámaras enormes, y de lejos vieron a un señor muy grande sentado. Era Orson Welles. Era un rodaje, no era una película que dirigía, era actor. Orson Welles no la dirigía, que era El barco de los locos, que lo rodaban en la Plaza Real, porque hubo un momento que en muchas películas utilizaban la Plaza Real como si fuera Cuba. Y mi padre, no sé si nos llevó realmente a ver el rodaje, o pasábamos por allí y me dijo, ese señor es Orson Welles, es un gran director y un gran actor y tal. Y yo miré vi a Orson Welles ahí sentado fumando puro. Y por eso he tenido un sueño recurrente muchas veces, que es de los pocos sueños recurrentes que tengo, que es que la hija de Orson Welles me da una caja y me dice, estas son las cenizas de mi padre y tú tienes que guardarlas. Y yo le decía, pero no, las cenizas de tu padre están en Jerez de la Frontera.
porque estaba no en Arcos de la Frontera, bueno, en una finca de alguien, de uno de sus amigos, de los toros y todo esto. Y voy por ahí con la caja de las cenizas y no sé muy bien qué hacer con ellas, pero bueno, yo llevo la caja. Por el principio, Isabel Coixet, Cadena SER. La abuela paterna de Isabel se llamaba Trini, era la taquillera del Texas. Había pasado mucha hambre. Trabajó en fábricas textiles antes de casarse. Trini tuvo 18 hermanos. El padre, el bisabuelo de Isabel, solo quería varones. Cuando su abuela se lo contaba, Isabel se indignaba. Sí, mi abuela, la madre de mi padre, mi abuela Trini, tenía 18 hermanos. Venían de un pequeño pueblo, una aldea casi de Valencia, que se llamaba Beniopa. Entonces allí mi abuelo, mi bisabuelo, era labrador. Y bueno, pues él pues iba cada día a labrar al campo. Entonces de repente, pues claro, mi abuela, 18 embarazos, de repente uno de sus hijos venía, un chaval, y le decía que tu mujer está a punto, que la mamá está a punto de parir. Y él decía, vale. Y volvía y decía, ya ha parido. ¿Y qué ha sido? Preguntaba él. Y si era un niño, dejaba la azada, se volvía a la casa, mataba un gallo y hacía un caldo. Y si era una niña, se encogía de hombros y seguía labrando. Hizo pocos caldos porque mi abuela tuvo 14 hijas y 4 hijos varones. La abuela Trini era muy coqueta, se ponía siempre un carmín muy rojo. Ella no podía ver las películas en el cine porque tenía que estar en la taquilla y le pedía a Isabel que se las contara. Era una mujer que le habían hecho una mastectomía. Y siempre me acuerdo también que me enseñaba, ¿no? Me enseñaba un pecho y me enseñaba una especie de cicatriz horrible que tenía en el otro. Y entonces me enseñaba como las cosas de pañuelos que se ponía en el sujetador, como para que, pues eso, como un postizo, ¿no? Como para parecer que, no sé, que todavía tenía 2 pechos. No sabía leer ni escribir y siempre su sueño era que yo llegara a leer y a escribir para que yo le enseñara. Y yo aprendí a leer y escribir muy pronto, pero cuando hubiera podido enseñarle, pues se murió. Aquí tenéis los berberechos, las aceitunas y de beber, Isabel, para ti una Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Y a mí un vermucito, cuando puedas. Ahora mismo. ¿Por qué no han llegado tus amigas? Ahora vendrán. ¿Te ha gustado la película de hoy? Sí, aunque las de vaqueros me gustan menos. Son todas iguales. Donde esté Clark Gable, que se quite lo demás. Aquí tiene el vermú, señora Trini. Gracias. Isabel, ¿qué haces? ¿El qué? ¿Estás mojando las aceitunas en la Coca-Cola? Sí, tú las mojas en el vermú, ¿no? Pero no es lo mismo. A mí me gustan, están ricas. ¿Me dejas probar? Toma. ¿Oh, sí? Uy, la verdad que están buenas. Después de salir del cine, la abuela Trini se iba a jugar a las cartas con sus amigas en un bar. Isabel las acompañaba y allí probó sus primeras anchoas y sus primeros berberechos. Las aceitunas rellenas, las anchoas, todas esas cosas, el vermut, ¿no? La palabra vermut, que a mí el vermut en sí no me gusta. A mí lo que me gustan son las aceitunas rellenas y las anchoas y los berberechos. Y ella jugaba a las cartas ahí en ese bar, que es curioso, ¿no? Es un bar que además es que está igual. Las aceitunas rellenas y la Coca-Cola. Sí, es una cosa que me sigue gustando mucho ante el espanto de todo el mundo, pero la mezcla del juguillo ese de la aceituna rellena con la Coca-Cola, hay algo que en mi cabeza que es mi Madalena de Proust, ya ves. Qué poca clase.
En casa de Isabel vivían sus tíos, Juanito y Juanita. Él era oscuro, extraño y callado. Había estado 2 años en el campo de prisioneros de Argelès. Mi tío Juanito era un hombre muy triste, como una figura así como del Greco, ¿no? Era bastante mayor que mi tía Juanita y que mi padre. Y entonces era así un hombre muy enjuto, muy delgado, ¿no? Parecía esta cosa de los campos de concentración. Lo cierto es que estuvo en Argelès bastante tiempo. Y a veces hablaba de eso, pero yo lo recuerdo como una especie de leyenda, ¿no? Cuando hablaban de él siempre decía, no, es que estuvo en Argelès, y claro, cuando volvió de Argelès las cosas ya fueron diferentes. Unos 100.000 republicanos españoles exiliados que huían del franquismo pasaron entre 1939 y 1941 por el campo de concentración de Argelès, donde vivieron en unas condiciones extremas e inhumanas. Cuando en 1939 Francia abrió la frontera por razones humanitarias, la riada de gente tuvo que recorrer 30 kilómetros a pie hasta llegar a la playa de Argelès. Allí, los primeros en llegar construyeron el campo. Según cuentan supervivientes, los primeros 5 días no les dieron ni agua ni comida. La disentería, la neumonía, la tuberculosis y la pulmonía eran las enfermedades más comunes en el campo, que provocaron muchas muertes. En la improvisada enfermería, un médico español atendía como podía a los enfermos con aspirinas y caldo de pollo como únicos medicamentos. El documental Campo de Argelès relata la pesadilla de esos 100.000 republicanos, con declaraciones de supervivientes y las imágenes que Jean-Paul Lechanois filmó en 1939 en el interior del campo de manera clandestina con ayuda de una mujer que ocultó la cámara en su cesta de la compra. Cuando Lechanois salió, montó la película, pero las autoridades francesas embargaron los materiales de rodaje y el montaje final. Su exhibición fue prohibida y el negativo destruido. La actuación de antiguos brigadistas permitió salvar una copia destinada a Estados Unidos titulada A People is Waiting. Para mí la propia palabra Argelès, yo la oigo y es que veo los alambres, el piafar de los caballos, la humedad, ¿no? O sea, un campo de prisioneros en una playa, ¿no? Con esas temperaturas, con esas mantas, sin ninguna higiene, ¿no? Yo hace tiempo, muchos años, escribí un guión sobre Elna y sobre el campo de prisioneros, pero bueno, son esas cosas que, pues bueno, supongo que realmente recrear eso de una manera veraz exige una superproducción que no, seguramente nunca la haré, pero bueno, me hubiera gustado. La familia Coixet viajaba a Francia en los veranos, en un coche de tercera mano que se paraba 1000 veces en el trayecto. Durante el viaje, el padre de Isabel les iba contando los libros de ruedo ibérico que iban a comprar y cómo iban a esconderlos después en el coche para llevarlos a España. Ruedo Ibérico fue una editorial fundada en 1961 en París por 5 refugiados españoles de la Guerra Civil, que se propusieron hacer frente a la dictadura franquista editando libros en los que se exponían tesis alternativas a las oficiales del régimen y que luego eran introducidos clandestinamente en España. Estaba dirigida por el anarquista valenciano José Martínez Guerricabeitia y llegó a editar 150 libros entre 1966 y 1977. La editorial, además de publicar los libros prohibidos por el régimen franquista, constituyó un auténtico centro de peregrinación político y cultural para los exiliados españoles. Sí, luego entonces mi padre tenía tenía ahí todo un sistema, ¿no?, en los asientos del coche, ¿no? Entonces pasábamos por Andorra y entonces comprábamos algo, porque entonces mi padre así decía, no, así verán que hemos comprado queso, y ya no, les enseñamos el queso, era todo esas cosas, ¿no?, que todas esas triquiñuelas, ¿no?, que eran la diferencia entre la vida real y la vida esta de dictadura, ¿no?, que llevábamos. En verano viajaban mucho al sur de Francia y entraban de vuelta por San Sebastián.
Dormían una noche en un hotel y la siguiente en el coche. Isabel se mareaba y vomitaba al poco de montarse. Sus padres insistían en jugar al veo-veo o cosas parecidas, pero a ella no le hacía falta. Le gustaba el viaje en sí, mirar por la ventanilla y fantasear, pensando que aquello era como una película. Lo primero siempre era de vomitar, ¿no? Pero yo creo que me estaba tan excitada, tan nerviosa por salir de viaje, que eso, no sé, ¿no? Antes los coches olían raro también, ¿no? En los viajes estos a Francia luego bajábamos, hacíamos todo el norte de España, Galicia, Portugal y pasamos a Salamanca. Si hacíamos unos tours. Claro, coches que se estropeaban, o sea, más de una vez estuvimos como 1 y 2 días en un pueblo porque se había, pues, el carburador y todas esas cosas se iban. Pero bueno, no sé, era bonito, a mí me gustaba hacerlo. La madre de Isabel le daba mucha libertad y mucha confianza. Su padre era muy machista, y cuando insistía en que Isabel hiciera tareas domésticas, su madre siempre replicaba que la dejara leer. Su padre quería que Isabel fuera mucho más femenina de lo que era. Con 8 años le regaló un juego de manicura, que ella miró con horror. Sí, mi padre quería que yo fuera como muy femenina, como mi madre, pero yo no era nada femenina. Es más, yo me rebelaba absolutamente. O sea, yo de pequeña ya tenía muy claro que esto de ser mujer, esto no iba a ser fácil. Y que no sé, yo recuerdo, pues eso, ver películas del oeste en la televisión o en el cine. Y cada vez que uno de los vaqueros le pegaba una torta a una mujer, a mí o sea, es que se me llevaban todos los demonios. Y ya, cuando después de la torta se besaban, no lo podía soportar. No podía soportar. Pero es que era físico, claro, ¿no? Me ponía fatal. Y ya todo esto pero dices, ¿quién te enseñó esto? Dices, no, oye, no, esto ya fue antes de leer a Simone de Beauvoir. Si uno va por la vida con los ojos abiertos, pues es que ya ves muchas cosas que pasan y que te parecen mal, y te parecen mal porque están mal. Ahora, mañana y pasado mañana, es que me van a parecer mal. Pero ya a mí me parecían mal de pequeña, ¿no? O sea, todas estas cosas, sobre todo, pues las películas románticas, las películas de Elvis Presley. Las películas de Elvis Presley no las podía soportar porque hay un momento siempre que Elvis Presley le da una torta. Y esto me enfurecía realmente. Una de las cosas que nunca he entendido es cuando en el colegio nos castigaban, cuando había hecho algo a alguien, nos castigaban a todos. Nunca lo entendí esto. Me parecía algo como completamente demencial. Isabel se indignaba con las historias que le contaba su abuela sobre mujeres maltratadas o ninguneadas. Un día en casa le castigaron por algo que no había hecho. Mi hermana había hecho algo, no me acuerdo qué, pero mi padre estaba convencido que había sido yo y que le quería echar la culpa a mi hermano, cosa que yo jamás ni he hecho ni haré, o sea, no. Y me puse tan, o sea, me parecía tan, no sé, aberrante que estaba, pues eso, con unas tijeras de estas de hacer, pues eso, de hacer recortables de cosas, y se las clavé. Bueno, tampoco se las clavé mucho. Ya. Por el principio, Isabel Coixet, Cadena SER. ¿No quieres más bocadillo? No, abuela, estoy llena. Ay, lo que hubiera dado yo por comerme un bocadillo así cuando tenía tu edad. Con el hambre que pasábamos, madre mía. Me parece un pecado que te lo dejes sin comer. Pero abuela, ya te lo he dicho, no tengo más hambre. Bueno, lo dejo aquí y luego te lo terminas. El hambre siempre vuelve, te lo digo yo. Vale. No encuentro mi pintalabios. Ah, sí, aquí está. ¿Siempre te pintas de rojo los labios, abuela? Siempre. Si no, me siento como si estuviera en pijama. ¿Quieres pintártelos tú? No, gracias. No te gusta maquillarte y esas cosas, ¿no? Nada, mi padre quiere que vaya más arreglada, pero no me apetece. Ni caso, cada una es como es. Y ahora tenéis más libertad. Antes, madre mía, teníamos que hacer lo que nos decían. Nos obligaban a todo. ¿Te he contado la historia de mi cuñada a la que obligaron a dar a su bebé?
Sí, abuela, pero cuéntamelo otra vez. Era la hermana de tu abuelo. Cuando yo la conocí me pareció una mujer muy rara. Casi no hablaba. Años más tarde me lo contaron. Era el secreto de la familia. Bueno, es que en todas las familias hay un secreto. Bueno, pues este era el secreto de esta familia. Durante el franquismo, la presión sobre las madres solteras fue enorme. Las mujeres eran forzadas o chantajeadas para dar en adopción a sus hijos, empujadas por la familia y un sistema de valores que castigaba la maternidad fuera del matrimonio. Isabel Coixet tiene localizado un torno en el que se dejaban bebés de madres solteras a las monjas. Está en la calle Ramelleres, en pleno centro de Barcelona. Su abuela Trini le contaba que una cuñada suya había tenido una relación con un hombre casado y se había quedado embarazada. El padre desapareció y ella dio a luz en casa. Ese mismo día llevó al bebé al torno de la Casa de Caridad de las Monjas. Pues este torno es una historia que esto mi abuela me lo contó, que alguien de la familia de mi abuelo, el que murió cuando mi padre tenía pues esos 12 años, una de sus hermanas había tenido un hijo con alguien más de otra clase social, más rico, ¿no? Y que entonces la familia la había obligado a entregar el niño del entorno. Entonces es un torno que ponías al niño, es una pared, girabas y ya no volvías a ver a ese niño, ¿no? Y que ella el día siguiente había vuelto a por él y no las monjas no quisieron dárselo. Y que entonces había vuelto loca, era como una de esas leyendas que pueblan la infancia. A ver, si es que yo tenía clarísimo, ¿eh? Que es que ser mujer era muy difícil. Isabel y su hermano fueron a un colegio Montessori, algo que estaba reservado a personas de una clase social más alta. Era un colegio mixto, donde no se daba religión. Se hacían muchas actividades extraescolares, iban a ver fábricas, artesanos, teatro, cine. O sea, tanto mi hermano como yo, hasta los 13 años, fuimos a un colegio Montessori y para ellos era un sacrificio llevarnos a ese colegio. Pero claro, yo me libré de toda la enseñanza católica. Yo me libré de muchísimas tonterías, de muchísimas prohibiciones y de muchas cosas que veo que gente de generaciones mucho más jóvenes que la mía todavía se lo han tenido que tragar, ¿no? O sea, tú ahora ves pues las películas que están haciendo, pues más de Pilar Palomero, las niñas y todo esto, y que hablan de esta cosa de las monjas y de... Pero cuidado, de los 70, 80, no... Claro, yo esto me lo he ahorrado totalmente. También porque mi padre era una persona que no había podido ir al colegio ni había podido estudiar, pero no sé, era un tipo que y mi madre también, los dos leían, los dos tenían como una curiosidad, ¿no? Y tenían también sabían que la cultura también era la puerta a otra vida. No, mi padre era anticlérica. Primero, de entrada éramos en casa, o sea, curas, monjas, mal, esto mal. O sea, para mí era como algo, no sé. Mis padres nunca fueron a misa ni nada por el estilo, o sea, yo recuerdo pues eso, ver las procesiones de Semana Santa en la tele de pequeña y mi padre decía, ¿pero qué hace esta gente llevando aquí al Cristo con los capuchones? O sea, yo siempre tuve la idea de que esto era una estupidez. Isabel sacaba muy buenas notas, era la primera de la clase. Cuando en clase alguien hablaba de algún tema, al llegar a casa buscaba algún libro que tratase de ello. Recuerda de entonces a profesores que le estimularon mucho y alimentaron su curiosidad. Sí, también yo creo que por una cosa como de clase también, como de decir, claro, yo no pertenezco a la clase de todos mis colegas, pero voy a superarlo, pero no sé, también entré en el colegio, claro, es que entré con 5 años. Yo qué sé, pues me dio, no sé, hasta los 13 años, hasta los 13 o los 14... Estuvimos ahí porque luego ya tenías que pasar al instituto. Era un colegio que llegaba, pues eso, hasta 13, 14 años.
Isabel Coixet pertenece a las personas catalogadas como PAS, personas altamente sensibles, y esa hipersensibilidad especial se manifestaba cuando era pequeña. Que alguien tiene un problema es como que lo sientes tuyo, que tienes una lucidez extrema, un poco pasada de vueltas, que buscas la manera de decir las cosas sin herir, porque enseguida piensas que alguien se va a herir porque piensas que todos los demás son como tú, y era extra diplomática. Isabel Coixet busca los rastros de la niña que fue en la mujer que es ahora. Yo no sé si para bien o para mal, pero queda casi todo. Creo que sigo siendo, no sé, muchas de las cosas que me obsesionaban me siguen obsesionando. Este sentido de la justicia. Y sí, bueno, supongo que quedan muchas cosas. O sea, a veces me salen más unas, a veces me salen más otras. A veces esta cosa de animal herido me sale, pero también es verdad que yo creo que las peores cosas las he domesticado bastante. Y creo que las mejores pues están ahí, ¿no? Crecen un poco como hierbas así a su malas hierbas, ¿no? Por el principio, Isabel Coixet. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Xavier Lázaro, María Jesús Rodríguez y Alicia Molina. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Chupi Llorente y Miguel Pancorbo. Con la colaboración especial de Vera Puentes. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.